Carr y Berta Bovat mencionaban que el tratamiento debía iniciarse con la mayor celeridad posible. La razón de esto es porque luego de una lesión del sistema nervioso, tal y como hablamos en el episodio 4, se produce la reorganización de las conexiones sinápticas como parte de la capacidad de neuroplasticidad. Y sí, es verdad que independientemente del abordaje que nosotros querramos utilizar o utilicemos en el paciente, la neuroplasticidad se va a dar independientemente de la terapia que nosotros elijamos, siempre y cuando estén las condiciones metabólicas favorables para que eso suceda. Pero en el día de hoy me gustaría que charlemos sobre aquellos fundamentos o principios que pueden guiar nuestro pensar y abordaje a la hora de tener que resolver una situación problemática, al menos también con estos pacientes. Obviamente basándonos en el concepto Bovat. Y a ver, la intención no es mostrarte o decirte qué es lo que tenés que hacer, sino más que nada intentar fundamentar acerca de esas herramientas que tenemos a disposición que van a facilitar una determinada acción. Así que sin otra cosa que decir, hoy nos toca hablar sobre principio de tratamiento. Patricia Davis, en su libro Pasos a seguir, Tratamiento integrado de pacientes con hemiplegia, menciona lo siguiente: escuchando al paciente, la fisioterapeuta podrá estimar si éste entiende el problema y tiene una idea clara del pronóstico. Escuchará del propio paciente cuál es el mayor problema que cree tener y por qué ha buscado ayuda. También es importante para la fisioterapeuta comparar sus objetivos con los del paciente, ya que deben conjugarse de algún modo para conformar un objetivo realista. La incapacidad para establecer un objetivo común conllevará la desilusión y la frustración del paciente, de la fisioterapeuta o ambos. Este fragmento del texto plantea una interesante verdad, que la terapia no se hace sobre el paciente, sino se hace con el paciente. Hay una frase que una vez un amigo mío, psicólogo, me dijo, que decía: la suposición es la base de todo fracaso, y es verdad. Muchas veces nuestro objetivo como terapeuta se sobreponen a las necesidades y a las urgencias que desconocemos del paciente. Y esto no lo hacemos con maldad, sino que simplemente asumimos que determinados aspectos, como puede ser, qué sé yo, la rehabilitación de la marcha, son objetivos o metas que debemos perseguir, y ya que son necesarias. Y no me malentiendas, a ver, realmente la rehabilitación de la marcha, como también lo es, o el desplazamiento sobre silla de rueda, es un objetivo que vamos a perseguir, pero todo su debido tiempo, más adelante. Previamente hay necesidades por parte del paciente que son urgentes y que tienen que ser atendidas. Ejemplo de esto podría ser que la terapia se dirija a que el paciente sea más colaborativo o participativo, por ejemplo a la hora de levantarse o de incorporarse de la cama. Puede ser que la terapia se dirija al trabajo de la movilidad selectiva del miembro inferior, para que éste pueda desplazarse, incluso también poder llegar a utilizar el inodoro o váter y no tener que hacer sus necesidades en un papagayo o una chata, y así un enorme etcétera. Por ello Davis mencionaba que tanto terapeuta como paciente deben establecer un objetivo común para evitar la desilusión y la frustración de ambos. Y para ello es tan fácil y simple como preguntar al paciente: ¿en qué te puedo ayudar? Contame si pudiste hacer los ejercicios que trabajamos en tu casa. ¿No pudiste hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Qué se te dificultó? En base a ello, el paciente nos va a relatar los problemas o las dificultades reales que está teniendo en este momento. Entonces, se trata de encontrar un balance entre las metas que son claramente necesarias y que el terapeuta sabe que son relevantes y transversales a muchas actividades. Por ejemplo, una correcta activación del core, una movilidad selectiva de las extremidades, un reentrenamiento de las rotaciones, ya sea de los segmentos como del tronco, etc. Y con ello compararlas con las necesidades reales y urgentes que está teniendo el paciente. Una vez planteado la dirección de la terapia, hay que hipotetizar, reflexionar e identificar cuáles son los llamados impedimentos primarios y cuáles son los llamados impedimentos secundarios. Los impedimentos primarios son las consecuencias directas de la lesión del sistema nervioso central o periférico. Estos son inherentes a la patología base y representan el daño original que afecta a la estructura o función neurológica. Ejemplo de esto podría ser las paresias o las plejías, marcando una debilidad muscular central parcial o total, alteraciones del tono, evidenciando hipertonía o hipotonía, déficit en la activación,
por ejemplo falla del reclutamiento o una mala sincronización de las unidades motoras, o la pérdida de la sensibilidad o propiocepción, y así un enorme etcétera. En cambio, los impedimentos secundarios son las adaptaciones o cambios que aparecen con el paso del tiempo como consecuencia de los impedimentos primarios, de la inmovilidad, del desuso o de patrones de movimientos compensatorios ineficientes. Son, en gran medida, prevenibles mediante una intervención kinésica oportuna y un correcto manejo del paciente. Ejemplo de esto podrían ser cambios estructurales como acortamiento muscular o contracturas, modificación del normal direccionamiento de las fibras musculares de un determinado músculo o grupo muscular, alteraciones biomecánicas como cambios en alineación articular, deformidades óseas o restricciones del rango de movimiento, dolor, pero asociados a posturas viciosas, atrofia muscular por desuso prolongado, entre otras más. El abordaje clínico bajo el concepto BOBAT, al menos, el razonamiento se centra en abordar los impedimentos primarios para intentar mejorar la función mientras se aplican estrategias activas para evitar que los impedimentos secundarios se consoliden, ya que estos últimos suelen ser los que generan mayores limitaciones en la participación y en la autonomía del paciente a lo largo del tiempo. Pero ojo al piojo, porque muchas veces estos impedimentos secundarios podrían estar condicionando a que estemos enfocándonos en un problema o en un lugar que quizás no es el adecuado. Usualmente en pacientes que sufrieron un ictus, ACV o stroke, suelen tener alteraciones tanto del tono y o sensibilidad. Ojo, no todos los casos, pero bueno, por eso dije suelen tener. Por un lado, las alteraciones del tono podrían ocasionar los siguientes impedimentos secundarios: acortamiento y contracturas musculares, atrofia por desuso, falta de uso, compensaciones biomecánicas, fatiga y mayor gasto energético, inestabilidad articular por falta de selectividad, descuido del hemicuerpo afectado, apareciendo la heminegligencia. Por otro lado, las alteraciones de la sensibilidad podrían ocasionar atrofia por desuso, falta de uso, compensaciones biomecánicas, caídas y traumas secundarios por mala percepción del entorno o del propio cuerpo, inestabilidad articular por falta de propiocepción, falta en la percepción de objetos y descuido del hemicuerpo afectado, heminegligencia. Como ven, muchos de estos impedimentos secundarios pueden ser producto de otro impedimento primario e incluso pueden perpetuar a que ese déficit se acentúe, generando así una retroalimentación positiva de la situación. Pero al decir que es una retroalimentación positiva, no quiere decir que es bueno, todo lo contrario, quiere decir que se retroalimenta positivamente para mal. Y por último, antes de pasar al tema siguiente, tenemos que planificar los movimientos como estímulos dirigidos hacia un objetivo. Tal y como menciona Bettina Pade en su libro Experiencias con el concepto BOBAT, la anatomía de la forma determina la función. La función es una demanda del sistema nervioso central y representa un estímulo para la creación de nuevas conexiones neuronales, es decir, para modificar la forma anatómica. La forma modificada, a su vez, lleva a una función modificada y así sucesivamente. Lo que la autora nos quiere compartir son tres aspectos. El primer aspecto es que la función solo es un estímulo eficaz para el sistema nervioso central cuando existe una meta clara. Es decir, que el cerebro no aprende de movimientos aislados, como una flexión de codo, sino que aprende tareas. Por ello, se debe diseñar estímulos, tareas o actividades que requieran del paciente una activación y participación por sí mismo, ya sea en ejercicios de alcance, de manipulación de un objeto en el entorno, etc. La demanda de la tarea, es decir, la función, es la que va a forzar al sistema nervioso central a organizar un nuevo patrón motor. El segundo aspecto es que esta demanda o tarea debe situarse en una zona que represente un desafío posible para la actualidad del paciente, a fin de que la forma anatómica sea susceptible a ser modificada. Es decir, ni tan fácil como para que se ejecute de forma automática, ni tan complejo para que el paciente no pueda hacerlo. Variables como la posición del paciente, el peso de los objetos, la distancia, los ángulos, las palancas, etc., permite graduar la demanda y obliga al sistema nervioso central a buscar nuevas soluciones biomecánicas, lo que eventualmente conducirá a una reorganización estructural o funcional del sistema. El tercer aspecto es que se debe facilitar lo que haya que facilitar, a fin de intentar que el paciente pueda experimentar una correcta sensación de movimiento, es decir, utilizar la facilitación para permitir al sistema nervioso central sentir un patrón funcional más eficiente, lo que a su vez se retroalimenta al sistema para que ese nuevo patrón se convierta en la nueva forma de moverse.
convirtiendo así la rehabilitación en un proceso de aprendizaje guiado. Al hablar de base de sustentación, hacemos referencia a la superficie disponible para apoyar peso del cuerpo, es decir, refiere a una superficie que se encuentra debajo del cuerpo y que, desde un punto de vista físico, no es necesario que el cuerpo esté en contacto con ella. En cambio, al hablar de área de apoyo, hacemos referencia a aquella superficie en donde el peso del cuerpo efectivamente carga peso. Tal y como vemos en la imagen, las áreas de apoyo, en este caso, al estar parados, están dadas por el contacto de los pies en el piso, y estas van a delimitar la base de sustentación en donde el centro de masa va a desplazarse constantemente pero de forma estable. En cambio, al sentarnos, podemos ver que las áreas de apoyo están dadas por los pies y los muslos. Pero si vemos bien, la base de sustentación se proyecta por debajo de la silla, delimitando así el área por donde el centro de masa se desplazará establemente sin necesidad de que haya un contacto directo con el piso. Ahora bien, la cantidad de contacto que tenga una persona con su entorno condicionará a que la base de sustentación sea mayor o menor, y esto cobra relevancia de la siguiente manera. Cuanto mayor sea la base de sustentación y el área de apoyo, menor será el tono postural y viceversa. Esta cita marca la estrecha relación entre la base de sustentación, el área de apoyo y la regulación del tono postural. Quiere decir que a mayor base de sustentación y área de apoyo, el centro de gravedad tiene un margen de seguridad más amplio dentro de los límites de la estabilidad. Al aumentar la superficie de contacto, se requiere menos esfuerzo para mantenerse erguido, ya que la estabilidad está facilitada mecánicamente. Por el contrario, a menor base de sustentación, la estabilidad se vuelve más precaria. El sistema nervioso debe incrementar el reclutamiento de unidades motoras para estabilizar las articulaciones y controlar el equilibrio, lo que se traduce en un aumento del tono postural. Sin embargo, para mantener esta estabilidad, el sistema nervioso necesita responder ante cualquier perturbación, con una respuesta de igual forma pero en sentido opuesto. Un físico muy conocido dijo una vez: "El que me pegue le rompo la madre". Y el becario de turno le dijo: "Che, Isaac, no podemos dejar escrito de esta manera". Entonces Isaac le dijo que escribiera lo siguiente: "Toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero". Y así fue como nació la tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción-reacción. Por último, pero no menos importante, una parte esencial a la hora de elegir la base de sustentación es evaluar y elegir las cualidades de la superficie a utilizar. Una primera cualidad es la capacidad de inmersión que permita a la superficie. Una superficie que permita estar inmersa en ella generará un aumento de la base de sustentación, ya que habrá más superficie de contacto y por ende no costará más realizar una determinada tarea. No sé si alguna vez te sentaste sobre esos sillones que son bien mulliditos y a la hora de levantarte dijiste ¡oh! Bueno, a eso va. Por el contrario, una superficie dura generará que el tono sea más alto, ya que no habrá tanto contacto con nuestro cuerpo. Una segunda cualidad es la distancia de dicha base con respecto a nuestro centro de gravedad. Una superficie baja condicionará que el tono postural descienda, ya que el centro de masa estará más próxima a la base de sustentación. Por el contrario, una superficie alta condicionará el aumento del tono debido a que este centro de masa estará más alejado de dicha base y más susceptible a perder este equilibrio. Otra cualidad es su textura. Una superficie rugosa o texturizada incrementará la información estereoceptiva, ayudando al cerebro a ubicarse mejor en dónde está el área de apoyo. En cambio, una superficie lisa es neutral. Y así una enorme, etc. Por ejemplo, si la base de sustentación es amplia y rígida, el sistema nervioso central recibe información de seguridad, reduciendo así la necesidad de contraerse para protegerse. Es decir, al darle al paciente esta base amplia y firme, le está diciendo al sistema nervioso central que no necesita tensarse tanto para no caerse, ya que la superficie lo está sosteniendo. Por el contrario, si la base de sustentación es reducida e inestable, el cerebro detecta el riesgo de caída y aumenta el tono postural a través de ajustes posturales anticipatorios y compensatorios. Ahora bien, si yo me quiero parar de una silla alta, sin reposabrazos y sin respaldo,
me va a resultar menos demandante, ya que el vector de fuerza necesario para dicha transición es más corto, haciendo que el requerimiento de activación de las caderas extensoras sea más breve y menos sostenida. Por el contrario, si la silla es baja, con reposabrazos o con respaldo, requiere más activación, lo cual dificultará la tarea. Sin embargo, esta dificultad es la que obliga al sistema nervioso a organizar el movimiento y se asemeja más a las demandas funcionales que habitualmente va a tener el paciente en su vida cotidiana. Por ello, dependiendo en qué momento se encuentre el paciente, funcionalmente hablando, la elección de la base de sustentación y las áreas de apoyo son determinantes para favorecer o dificultar las tareas y demandas requeridas en el paciente. Bobat determinaba punto clave a determinados puntos de control del cuerpo que influyen de modo especial en el tono postural. Estas partes o zonas del cuerpo presentan una gran cantidad de receptores, la cual contribuye a generar una respuesta motora más rápida y efectiva, como también permite modificar la activación del tono postural, es decir, cuál es su tendencia, si es más flexora, más extensora, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, etc. Al hablar de alineación de los puntos claves, nos referimos al posicionamiento de dichos puntos entre sí y la base de sustentación en una interacción continua que determina la calidad del tono postural. Tal y como menciona Bettina Paet en su libro Experiencia con el concepto Bobat, estos puntos claves son los siguientes. El punto clave central, que se encuentra en el centro del cuerpo, entre la apófisis sifoides y la séptima y octava vértebra torácica, y corresponde al centro de gravedad de la parte superior de la cabeza, tomando como referencia cabeza, cintura escapular, brazos, caja torácica y abdomen. El punto clave escapular, que se encuentra entre ambas escápulas. El punto clave pélvico, que se encuentra a nivel de S2 y corresponde al centro de gravedad de todo el cuerpo. Y luego tenemos los pies, las manos y la cabeza. Ahora bien, para determinar la tendencia del tono, tenemos que prestar atención en especial a tres puntos especiales: al punto clave central, al punto clave escapular y el punto clave pélvico, dentro obviamente de los tres planos de movimiento. A modo de refuerzo fugaz, tenemos tres planos de movimientos: el plano sagital, que divide el cuerpo en una mitad derecha y otra mitad izquierda; el plano transverso o axial, que divide el cuerpo en una mitad superior o craneal y una mitad inferior, caudal; y el plano frontal o coronal, que divide el cuerpo en una mitad anterior o ventral y una mitad posterior o dorsal. Bueno, en el plano sagital veremos que si el punto clave central está por delante de los puntos claves escapular y pélvico, la tendencia del tono va a ser hacia extensión. Por el contrario, si se encontrase por detrás de estos, la tendencia será más hacia la flexión. En el plano frontal veremos que estos puntos deberían estar alineados. Si el punto clave central se encuentra desplazado hacia la derecha, la tendencia del tono será hacia el lado izquierdo. Por el contrario, si se encontrase desplazado hacia la izquierda, la tendencia del tono será hacia el lado izquierdo. En el plano transverso veremos que si el punto clave escapular se encontrase rotado hacia adelante, con respecto a los otros puntos, la tendencia va a ser hacia anterior. Por el contrario, si se encontrase rotado hacia atrás, la tendencia va a ser hacia posterior. No quiere decir que estas alineaciones se den de forma aislada, sino que se divide para facilitar el explicar una cosa y otra. La realidad plantea que la suma de estas alineaciones van a condicionar la tendencia hacia un tipo de respuesta. Por ejemplo, la tendencia a aparecer patrones totales en flexión. Ahora bien, nos toca hablar sobre las llamadas alineaciones de puntos claves combinadas o mixtas. Tanto en la sedestación erguida como en la bipedestación erguida y la posición de paso son las llamadas alineaciones de puntos claves combinadas. Estas se caracterizan por tener una tendencia del tono flexor en la parte superior y una tendencia de tono extensor en la parte inferior. Veremos un ejemplo desde la sedestación. En esta imagen vemos lo que llamamos sedestación erguida. Como verán, el punto clave escapular se encuentra ligeramente por delante del punto clave central y el punto clave pélvico se encuentra ligeramente por detrás del punto clave central. Esta combinación permite al sujeto poder realizar tareas o funciones sin que colapsemos ante la gravedad y obviamente nos permite
hacer tareas hacia anterior, como por ejemplo la anteriorización del tronco cuando nos queremos parar, pero siempre manteniendo una postura erguida. Por otra parte, vemos en esta imagen lo que denominamos una sedestación relajada. Se evidencia la anteriorización de los puntos clave escapulares y pélvico con respecto al punto clave central. En un movimiento normal, esta posición se adopta cuando se realiza una tarea que requiere el uso de ambas manos en la línea media, como puede ser tipear de teclado cuando usamos la PC o cuando son sesiones largas de actividad. La fuerza de gravedad incide verticalmente sobre estos puntos claves y la fuerza contraria que se ejerce no se realiza mediante estructuras activas, sino mediante estructuras pasivas, cápsulas, ligamentos, discos intervertebrales, condicionando a que se pueda permanecer en esta posición relajada durante largos periodos de tiempo. No obstante, la presión ejercida sobre los discos intervertebrales es desfavorable, por lo que se aconseja adoptar dicha posición durante periodos cortos de tiempo a fin de proteger las estructuras no renovables del desgaste. Simplemente sintetizando, la alineación combinada se caracteriza por tener un punto clave escapular ligeramente anteriorizado con respecto al punto clave central, permitiendo así la ejecución de funciones o tareas sin perder la postura erguida o no caer vencidos contra la gravedad. Y se caracteriza por tener un punto clave pélvico ligeramente posteriorizado al punto clave central, permitiendo mantener o contrarrestar la fuerza de gravedad, pero también permitiendo realizar funciones como por ejemplo caminar hacia adelante. En resumidas cuentas, la normalización del tono postural es un objetivo de tratamiento prioritario. Se puede influir en el tono postural tanto cuantitativamente, la intensidad, como cualitativamente, extensión, flexión o la combinación de ambas, mediante la selección consciente de la base de sustentación apropiada, tamaño, consistencia, altura y la alineación de los postural set. La selección apropiada de la base de sustentación y la alineación de los puntos claves determina la calidad del tono postural y es un principio fundamental en cada medida de tratamiento. Esto quiere decir que siempre se recomienda arrancar por acá, sobre todo cuando trabajamos en diversas posiciones o posturas nuevas. La comunicación apropiada entre el terapeuta y el paciente se vuelve un pilar casi imprescindible para lograr con éxito el objetivo de tratamiento. Y podemos encontrar dos tipos, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. En cuanto a la comunicación no verbal, encontramos tres tipos. Primero, la comunicación con las manos. El concepto BOBAT, según afirma Bettina Paet, dice claramente: las manos encima siempre que sea necesario para mejorar la calidad de movimiento. Las manos no han de mover pasivamente a la persona, sino estimular el movimiento activamente. Las manos han de estar allí donde vaya a producirse una reacción del paciente. En pocas palabras, nuestras manos deberán estar encima del paciente, pero no siempre en el mismo momento con la misma intensidad. El terapeuta debe notar en qué momento y en qué proporción puede hacerlo el paciente, es decir, si el paciente puede hacer menos, claramente el terapeuta hará más. Y si el paciente puede hacer más, claramente el terapeuta debe reducir su asistencia. Nuestro contacto puede ser a mano llena, donde vamos a estimular muchos receptores, pero perderemos especificidad. O puede ser también un contacto reducido, como puede ser con el pulpejo de los dedos. Acá vamos a estimular menos receptores, pero vamos a ganar más especificidad en la respuesta que queremos. Aún así, las manos deberán, primero, ir donde vaya a tener lugar una reacción. Segundo, transmitir una información muy concreta. Y tercero, no debe desencadenar dolor. Los otros dos tipos restantes son la mímica y los gestos. La mímica es el conjunto de movimientos de la musculatura facial que varía de forma automática como reflejo de nuestro estado interno y emocional, pero que también puede emplearse de manera consciente para subrayar lo que expresamos o como una alternativa directa a la comunicación verbal, especialmente en personas que hablan otras lenguas o que presentan afasia. El gesto es un movimiento corporal expresivo realizado principalmente con las extremidades de las manos y la cabeza, que varía en frecuencia según cada persona. Algunos gesticulan mucho, otros poco, y cuya función principal es subrayar las palabras, complementarlas
e incluso sustituirlas en el proceso comunicativo. Es decir, el gesto funciona como una herramienta de expresión dinámica que va a acompañar, amplificar o reemplazar el lenguaje hablado, reflejando tanto la impronta personal de comunicación como la intencionalidad activa del sujeto al interactuar en su entorno. Entonces las palabras necesitan de la mímica y de los gestos, sin embargo, deben coincidir con las palabras pronunciadas, ya que en caso contrario pueden producir inseguridad y desconcierto en el oyente. Siguiendo ahora con la comunicación verbal, podemos hablar de 3 tipos. En cuanto a la comunicación verbal general, este se establece a raíz de la relación entre el terapeuta y el paciente. Durante las sesiones, es frecuente que el paciente le dé confianza al terapeuta contándole así muchas cosas, y a raíz de esta confianza el paciente hace muchas preguntas, transmitiendo así sus temores y angustias relacionados con la enfermedad y su nueva vida. Acá es donde el terapeuta deberá decidir qué transmitir a sus colegas y qué cosas deberá ser derivada a otros profesionales. Esta comunicación general es de gran importancia, ya que las preocupaciones, penas y preguntas incontestadas pueden constituir en el paciente la causa de un tono postural aumentado, así como una falta de concentración y una colaboración poco efectiva durante la terapia. Sin embargo, es importante ser profesional ante esta situación y conocer cuáles son los límites que nuestra profesión le compete. Es decir, debemos encontrar el término medio entre escuchar con comprensión y empatía y, por otro lado, guiar la atención hacia un trabajo en concreto o a un profesional en particular. En cuanto a la comunicación verbal específica, tiene como objetivo variar el tono postural. Esto es porque las ondas acústicas que ingresan al oído son transmitidas por el octavo par craneal al centro auditivo primario ubicado en la corteza temporal. Desde allí, se van a transmitir la información al segundo centro auditivo, donde se decodificará y comparará con la información acústica memorizada. Es decir, si el sonido es reconocible, podrá reaccionarse adecuadamente. También las ondas acústicas se conducen hacia estructuras pertenecientes al sistema límbico, en el cual participan la conducción de comportamientos emocionales, reacciones de orientación y atención, así como en procesos de aprendizajes. Otro sitio en donde estas ondas acústicas irán es al centro sensorial del lenguaje, en caso de que sean palabras, formulándose así pensamientos y respuestas antes de que el centro motor del lenguaje traduzca estas respuestas en impulsos móviles para que puedan ser expresadas en forma de palabras. Un aspecto importante en la comunicación verbal específica es la elección de las palabras y de voz. Las palabras que incitan un movimiento se transmiten en la corteza auditiva, desencadenando la imagen de un movimiento, así como el recuerdo de la sensación del mismo. Hay palabras no específicas que pueden aumentar el tono, como mantener, colaborar, dale, atención, despacio. Estas han de decirse de forma breve y concisa, en voz algo más alta y exigente, es decir, es una orden. También existen palabras no específicas que disminuyen el tono, como relajá, soltá, despacio, bien. Estas se tienen que decir de forma más suave, bajando la voz y estirando algunas vocales. Por otro lado, hay palabras específicas que pueden ayudar a aumentar el tono, como alargar la rodilla, doblar el codo, entre otros. Estas palabras son más específicas y informativas para el paciente de lo que debe hacer exactamente y hacia qué dirección. Independientemente del tipo de indicación que vamos a hacerle, previamente es importante que la indicación verbal se dirija hacia la percepción táctil. Es decir, ¿sentís que la rodilla se fue fuertemente hacia atrás cuando te paraste? Simultáneamente se puede tocar la rodilla para que el paciente note de qué rodilla se trata. Si no hay éxito, es necesario realizar una ayuda verbal más concreta o reformular las palabras elegidas. Por último, hablemos del poder de la música. La autora menciona que resulta importante que la música corresponda al gusto y al estado anímico momentáneo del paciente y del terapeuta para poder trabajar en consonancia. Por eso hay que escoger bien la música de acompañamiento. Una música inquieta, con frecuentes cambios de intensidad, con excitaciones cambiantes, distrae. Una música uniforme, por el contrario, puede ser relajante y necesaria para el tratamiento. Cuando el sonido es constante, nos acostumbramos a él y dejamos de oírlo. Es percibido por el subconsciente. Un sonido intermitente, por el contrario, es percibido conscientemente y puede distraer de la actividad real. Las licenciadas argentinas en musicoterapia,
Camila Pfeiffer y Cristina Samani, nos comparten en su libro Explorando el cerebro musical, musicoterapia, música y neurociencias lo siguiente. La música tiene la capacidad de estimular una serie de funciones cognitivas, como por ejemplo la orientación a la realidad, la atención, los diferentes tipos de memoria y el funcionamiento ejecutivo. Puede ser utilizada para promover un efecto mnemónico y para organizar, aprender, recordar y acceder a nueva información. Asimismo, la aplicación clínica de la música facilita la iniciación del movimiento y la expresión corporal, disminuye el nivel de apatía, mejora el estado anímico, potencia la capacidad de aprendizaje y aumenta el desarrollo de conductas funcionales y adaptativas. Nos habla entonces que la aplicación clínica de la música trasciende el bienestar emocional, posicionándose como un catalizador de funciones neurofisiológicas críticas para la rehabilitación y el desempeño humano. Es decir, estamos activando un triple mecanismo de acción. Primero, funciona como un andamiaje cognitivo. No solo mejora la memoria y la atención, sino que organiza la información. Es literalmente un mapa mnemónico que ayuda al paciente con dificultades de orientación a acceder a procesos mentales que parecían bloqueados. Segundo, su capacidad de facilitación motora. A través del ritmo, logramos una sincronización neural. La música se convierte en un metrónomo externo que se conecta directamente con los ganglios basales a nivel subcortical y el cerebro a nivel cortical, ayudándonos a iniciar movimientos, a regular la marcha, mejorar la fluidez motriz de forma mucho más natural que con comandos verbales simples. Tercero, es una herramienta de neurorehabilitación precisa. Al final del día lo que buscamos es facilitar conductas funcionales y adaptativas, y la música es posiblemente uno de los recursos más potentes y subestimados que tenemos a mano. Al hablar de técnicas de estimulación táctil proprioceptivas, hablamos o nos referimos a diversos abordajes que se centran en brindar al paciente experiencias sensoriales previas para mejorar el movimiento subsiguiente. Y estas son las siguientes. Carga de peso nos sirve para poder ingresar al sistema del paciente a través de sensaciones propioceptivas a fin de generar un mayor riesgo cortical de la existencia del miembro o segmento para ser integrado dentro de futuros engramas o cognites o dentro del esquema corporal del paciente. Placing y holding, como vimos anteriormente en el encuentro pasado, estas son utilizadas también para trabajar la modulación del tono a nivel subcortical y cortical, ya sea de un extremidad o segmento del paciente. Claramente que si necesitas refrescarlo, lo vas a encontrar en el episodio 5, donde lo abordamos más profundamente. Luego tenemos el tapping. Es un medio para aumentar el tono postural del tronco o de los miembros mediante estimulación propioceptiva y táctil, además de implementarse también para aumentar la actividad de grupos musculares específicos. Y tenemos 4 subgrupos. Primero, el tapping de presión. Es una forma muy fuerte de estimular los receptores articulares y músculos, es decir, los propioceptores, y con ello la estabilidad. Este tapping activa la contracción simultánea de agonistas y antagonistas a través de compresiones musculares rítmicas y firmes sobre el eje longitudinal de un segmento corporal. Tapping alternado se realiza posterior al tapping de presión a fin de mejorar la graduación de la cocontracción agonista-antagonista, y también es útil para estimular y regular las reacciones de equilibrio. El terapeuta aplica toques o empujes ligeros en diferentes direcciones y alternadamente con el fin de desencadenar respuestas automáticas de ajuste. Tapping de barrido es la estimulación del patrón de función mediante la activación de los principales agonistas. Este se realiza con un golpe preciso de barrido, rápido y firme con la yema de los dedos o la palma de la mano sobre el vientre muscular, siguiendo la dirección de la fibra o el movimiento deseado. Y por último, el tapping inhibitorio, diseñado para aumentar la función de los músculos que no se pueden contraer debido a la excesiva actividad de sus antagonistas. Esto lo haremos a través de un punto llave y llevándolo hacia la posición opuesta o en combinación con una percusión breve y seca sobre el músculo antagonista, ya sea con la yema de los dedos o con la mano, para activar así los receptores antagonistas e inhibir por inhibición recíproca los agonistas tónicos. Los puntos llaves son palancas donde los cuales se reduce la espasticidad y consecuentemente se facilita reacciones posturales y movimientos, a fin de que el paciente tenga una mejor experiencia sensorial de dicha actividad
y aplicarlos en su función motora. Es importante que no se confundan con los puntos clave de control que pertenecen al postural set. Estos últimos recuerden que se utilizan con otro fin. Algunos de estos puntos llaves lo vamos a ver ahora en pantalla. Make your visions come true. Just like a filter. Whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new. Just like a filter. All of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a rhyme and a reason. You just have to give in to the feeling. Don't you know that believing is see it? Let me paint you a world you can dream it. I can make it colorful, I can make the sharpness blur. I can make it possible, I can make the surface pure. I can let you into paradise. I can make it all just seem alright. Just like a filter. Facilitar no es dejarle todo servido al paciente, sino que es adecuar, es fomentar, es trabajar aquellos factores controlables y aquellos componentes o requerimientos que son necesarios para brindar la mejor experiencia de sensación de movimiento en el paciente y devolverle la mayor normalidad y funcionalidad en su vida diaria. Es como labrar y trabajar la tierra para que las plantas puedan tener lo necesario para crecer y desarrollarse lo mejor posible ante las eventualidades de la vida. El labrar implica una intervención externa que facilita el desarrollo de la planta, pero el crecimiento depende netamente de esta. Y yo entiendo que ante tanta cantidad de abordajes posibles que uno debe de conocer, se vuelve abrumador, y es más, incluso puedo entender que aparezca este blanco o esta gran duda que es ¿por dónde empiezo? Y creo que la mejor respuesta que puedo darte es una frase que realmente me gusta mucho. A veces es cuestión de hacer lo básico bien hecho. ¿Y qué sería hacer lo básico? Bueno, mirá la siguiente analogía. Supongamos que estamos dentro de un taller de carpintería. El docente reúne a sus alumnos y para acreditar su aprendizaje les pide que fabriquen un banquito de madera. No especifica más detalles, solo la fecha de entrega, que sería en una semana. Cuando llega el día de la entrega, el resultado fue curioso. Todos cumplieron, pero cada banquito era diferente. Había banquitos de distintas formas y diseños. Uno de ellos tenía un asiento más cuadrado, otro más redondo, otro era más largo y otro tenía un asiento acolchado. Digamos que cada alumno cumplió satisfactoriamente con la tarea encomendada y de forma personalizada. ¿Y a dónde quiere llegar esta analogía? Bueno, para fabricar este banquito, además de la madera, se necesitó herramientas, martillos, clavos o tornillos, serrucho, nivel de burbuja, perforadora, entre otras. Pero acá está la clave. Tener una herramienta no garantiza que el banquito salga bien o se realice con éxito. También se necesita saber cómo y cuándo usarla, cómo combinar esas herramientas, qué herramienta es adecuada para esta situación, cuánta experiencia tengo al respecto usando esta herramienta y así un enorme etcétera. En la terapia ocurre exactamente lo mismo. El banquito es el objetivo terapéutico que hablamos anteriormente y las herramientas son todos esos conocimientos y experiencia que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra formación profesional. Pero el solo hecho de tener esa herramienta o ese conocimiento no alcanza, es necesario una práctica, un entrenamiento constante para adquirir la suficiente experiencia y dominar esos abordajes que aprendimos. Y no nos olvidemos un detalle fundamental: la ciencia y la tecnología avanzan, volviéndose así un compromiso casi implícito el mantenerse actualizado en esa información. Y esto no es solo por el hecho de conocerlo, sino que es algo esencial para el progreso y el crecimiento como ser profesional, para mejorar nuestra calidad de tratamiento, pero también sobre todo para mejorar el bienestar del paciente. Entonces, ¿qué sería hacer lo básico? Bueno, sería
aprender, practicar, preguntar, investigar, leer, comprometerse, decir no sé e ir a la búsqueda de la solución, evaluar, analizar, documentar, tomar decisiones, hacerse cargo de esas decisiones, entre otras más. Todas estas acciones, como te habrás dado cuenta, implican o dependen solamente de una persona, de vos. Espero que te haya servido este video, sé que fue un poco extenso, lo reconozco, pero bueno, quería dejarlo todo compilado en un solo lugar para que puedas acceder a la información cuando creas necesario. Obviamente que si te quedó alguna duda, yo no tengo drama que lo dejes en la caja de comentarios, pero realmente te incito a que esa duda la vayas a buscar en el docente que tenés a mano, porque realmente vas a encontrar algo maravilloso, te lo prometo. Y bueno, simplemente eso. Te mando un saludo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.